Hola, muy buenos días. John Tou, Boker Tou, Laila Tou. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Que nuestro Abacadosh, Yahú Sabaoth, y su majestad, su alteza real, nuestro amado rey Yahushua Hamashiach, te bendigan y te guarden. Gracias por visitarnos. También quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que han venido suscribiéndose a nuestro canal en los últimos días. Creo que es importante el número de personas que han buscado nuestro espacio y se han suscrito por los temas de gran interés que estamos publicando. Y expresamos también nuestro agradecimiento a las personas que nos hacen llegar su apoyo, su colaboración para el sostenimiento, para el crecimiento, la expansión, el fortalecimiento de Israel, del reino de Israel, acá en este territorio que por ahora se llama Venezuela y en el resto de América y el mundo. Expresamos nuestro agradecimiento a todas estas personas que de diferentes partes de América, de Europa, de los Estados Unidos, nos hacen llegar sus donativos. Muchísimas gracias. Que nuestro Abacadosh, Yahú Sabaoth, les bendiga, les guarde, les multiplique. Y queremos hacer oraciones por todos ustedes. Queremos que nos hagan llegar sus nombres a través de nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, para nosotros estar permanentemente orando, pidiendo a nuestro Abacadosh, Yahú Sabaoth, que responda a vuestras oraciones, vuestras solicitudes, en todas aquellas cosas que ustedes demandan, porque el aportar para el reino es el pueblo Kadosh, el reino es la nación santa, el reino de Dios, como dice la versión Reina Valera en español, el reino de Dios, el reino de los cielos es el pueblo primeramente remanente santo, remanente Kadosh, hebreo, descendientes biológicos de Yisrael, de Jacob, de Yisrael. Ese es el remanente Kadosh, que más que todo Galileos del siglo I y también de otras generaciones en siglos pasados. Y luego nosotros, los injertados en este Israel de Mashiach, levantado por nuestro amado Rey a partir del remanente. A partir del remanente, entonces se levanta el reino con la unión del remanente y los injertados venidos de los pueblos gentiles. Por eso dice, de ambos pueblos hizo uno solo, de ambos pueblos. Y también, aparte los desgajados, todos aquellos que hasta el día de hoy rechazaron y siguen rechazando a nuestro amado Rey Yahushua Hamashiach, lo siguen rechazando, no le reconocen su reinado, no le reconocen su soberanía y por lo tanto quedan como ramas cortadas. Romanos capítulo 11. Nuestro tema para el día de hoy, de mucho interés, vamos a estar hablando de un tema que bastante controversial y que seguramente va a herir la sensibilidad de muchos y va a despertar comentarios, quizás en cierta forma negativos en contra nuestra, pero así tiene que ocurrir. El título: el reino de Dios versus la iglesia cristiana. El reino de Dios versus la iglesia cristiana.
La gente dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puede el reino adversar a la iglesia cristiana? Y la iglesia cristiana pues no es el pueblo de Dios. Hoy vamos a entender muchas cosas con la ayuda de el Ruach HaKodesh. Vamos a entender cosas que hasta el día de hoy no las hemos entendido. Bien, para abrir este tema vamos a comenzar con unas breves palabras de oración y de bendición para todos ustedes. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, bendito eres, oh Yahú, soberano Rey del cielo y de la tierra. Te pedimos, oh Abacadosh, oh Abino Malkeino, tu bendición sobre todos aquellos que aman tu pueblo, todos aquellos que bendicen tu pueblo día a día para cumplir, Señor, con aquella demanda suya, Señor. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y todos aquellos que bendicen a Israel, reino, Israel reino, Israel monarquía, Israel reino del Eterno, todos ellos reciben el cumplimiento de esta promesa de parte suya, oh Abino Malkeino. Pedimos la bendición sobre todos aquellos que bendicen a Israel, reino de Mashiach. Pedimos la respuesta a sus oraciones, que sean guardados en salud, que sean guardados en su integridad física, que sean prosperados en todo lo que hagan. Yahú te bendiga y te guarde. Yahú haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahú alce sobre ti su rostro, tenga de ti Rahén, misericordia, y ponga en ti Shalom, paz. Bien, entramos en materia. Son dos cosas totalmente diferentes y contrarias. El reino de Dios, Malhut de Yahú Sabaoth, el reino de Dios, y la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es otra cosa, algo totalmente diferente, algo totalmente contrario al reino de Dios. El reino de Dios es el pueblo de Mashiach, es el reino de Mashiach, es la nación de Mashiach, la nación santa. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Mas vosotros sois reino de sacerdotes. Esa es la palabra. Vosotros sois reino de sacerdotes, de acuerdo a Shemot capítulo 19 verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente kadosh. Mas vosotros sois reino de sacerdotes, linaje escogido, por supuesto, linaje de Abraham. Llegamos a ser nosotros también los injertados, linaje de Abraham por medio de Mashiach. Nación santa, pueblo adquirido por Yahú. Entonces, el concepto de nación, el concepto de pueblo que exige unos requisitos. No toda multitud de gente es pueblo, no una multitud de gente es nación. Nación exige unas condiciones, unos requisitos y unas características para poder denominarse nación. Entonces, cuando estamos hablando del pueblo de Mashiach, de la nación santa, del pueblo adquirido, del reino, estamos hablando de eso precisamente, de un pueblo, de una nación, no de una denominación eclesiástica, bautista, presbiteriana, anglicana, metodista, pentecostal. No estamos hablando de eso. Y para nosotros entender este tema, primeramente tendríamos que entender a Mashiach. ¿Qué es lo que es Mashiach? ¿Qué es? Y primeramente partimos de como ser humano, ser histórico, persona histórica de un tiempo, de un pueblo, de una cultura, de una sociedad. Yahushua HaMashiach, primeramente, en primer lugar, nació de una familia judía, porque tenemos que decir que eran judíos. Tanto su padre como su madre eran judíos, sus hermanos eran judíos, practicantes del judaísmo de su tiempo, del siglo I.
lo presentaron al 8º día, fue circuncidado, fue presentado para aprobar también delante de los doctores, de los ancianos, para presentar su examen y ser reconocido como hijo de la halajá, como hijo de la ley, que pasa a ser hijo de Dios a partir de una edad de entre los 12 y los 13 años. Fue estudioso, lector de la Torá, de la Tanakh. Fue maestro y predicador de la Tanakh. Se le denominó rabino, no en el sentido que hoy conocemos como rabino, que exige un perfil académico. En aquel tiempo eran de manera autodidacta, personas que leían, estudiaban, y intuían, deducían y tenían su propio pensamiento y luego fundaban su propia escuela rabínica. Y de esta manera cada rabino tenía su manera particular de interpretar la Torá. Entonces estamos hablando de un rabino judío, Yahushua HaMashiach, un rabino judío de su tiempo, practicante del judaísmo, que vive como judío. Recuerden aquel pasaje donde los samaritanos no le quisieron recibir porque su aspecto era como quien iba para Jerusalén. Iba vestido como peregrino, iba purificado y vestido con atuendos de peregrino. Y cuando se iba a pagar votos, era evidente la persona que iba a pagar votos a Jerusalén por su forma, su indumentaria. Ya se sabía que era una persona que iba a cumplir votos en Jerusalén, Jerusalén. Y vemos aquí entonces un rabino judío, hebreo y judío, israelita, que también guarda las fiestas, los Moedín, y un hombre que muere judío. Muere como judío y muere identificado como rey de los judíos, su causa. Sus discípulos, sus apóstoles, todos judíos, todos ellos judíos. Sus discípulos, también todos judíos. Vemos allá en el libro de los Hechos cuando Pablo va a visitar Jerusalén y se reúne con los apóstoles. Pedro le dice: fíjate, hermano, cuántos miles de judíos han creído. Y todos ellos son celosos por la ley. Todos son celosos por la ley. Judíos celosos por la ley. ¿Por la ley de quién? Por la ley de Moshe, por la halajá. Todos ellos practicantes de Torá. Entonces allí lo que estamos hablando es de una comunidad judía. Lo que funda Yahushua Nazaret, no es una iglesia en el sentido como hoy la conocemos, iglesia cristiana. Porque ni él, ni sus discípulos, ni sus apóstoles, ninguno de ellos era cristiano. Todos ellos eran judíos y todos practicantes del judaísmo y todos ellos celosos por la ley. De tal manera que podemos asegurar con toda seguridad, podemos decir que si Yahushua Nazareno regresara hoy mismo, no reconocería la iglesia cristiana, ni siquiera entendería de qué se trata. No entendería de qué se trata porque él primeramente no conoció el Nuevo Testamento. Yahushua HaMashiach no conoció el Nuevo Testamento. En segundo lugar, sus
discípulos y sus apóstoles tampoco conocieron el Nuevo Testamento. Ellos no tenían un Nuevo Testamento para predicar. Por lo tanto, absolutamente nada tienen que ver con cristianismo. Entonces, mis queridos ajín, tenemos nosotros ahora que ubicarnos en este contexto para nosotros comprender las diferencias que existen entre la nación, la comunidad, pudiéramos decir la Cajal o la Quejilá, fundada por un judío y por un grupo de judíos de acuerdo a las normativas de la Torá, y lo que luego, posterior a la desaparición física de Yahushua Nazareno, llega a existir, que va a tomar el nombre de iglesia y también el pronombre cristianos, iglesia cristiana. Va a existir posteriormente a la desaparición física del Mashiach, y que nada va a tener que ver con la comunidad fundada por Yahushua Nazareno. Bien, damos continuidad entonces al tema. El primer punto es ese: entender que Yahushua Nazareno, uno, nació de una familia judía. Segundo, vivió como judío practicante del judaísmo de su tiempo, murió como judío, sus apóstoles todos fueron judíos y sus discípulos también todos judíos, y por supuesto la comunidad que fundó, la cual Yahu la mira como una nación. Yahu mira a esa comunidad judía fundada por Yahushua Nazareno como una nación, como un pueblo, pero no como un pueblo diferente a Israel, sino como el mismo Israel, con excepción de los que fueron excluidos por haber rechazado a el rey Mashiach, a Mashiach rey. No Mashiach cordero expiatorio, sino rechazar al Mashiach rey, cuando dijeron: nosotros no tenemos más rey que César, y el que se hace rey a César se opone. En ese momento ellos quedaron excluidos de acuerdo a Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 18, donde asegura: y aquellas personas que no presten atención y obedezcan a las palabras que yo, Yahu, voy a decir por la boca de aquel profeta, esa persona será desarraigada de su pueblo. Entonces, en ellos, en esa gran cantidad, millones de judíos también, esa cantidad de millones de judíos, esos millones de judíos que no escucharon la palabra de Yahu dicha por la boca del profeta Yahushua Nazareno, Mashiach rey, esas personas quedaron excluidas totalmente de Israel, y no desapareció Israel. No desapareció Israel. Ellos siguieron siendo Bayit de Israel, pero no pueblo de Israel, no nación de Israel, no nación Kadosh. Ahora, la nación Kadosh, solamente este pequeño remanente que reconoció al rey Mashiach, que aceptó las palabras de Yahu, el pacto, el nuevo pacto por medio de Yahushua HaMashiach. Entonces, este es el Israel de Mashiach. Israel de Mashiach, donde nosotros ahora, personas de América, de Europa, de los Estados Unidos, de Asia, de África, somos injertados en ese Israel para ser también israelitas, para ser simiente, no por la parte biológica, sino por la parte del pacto prometido, el pacto en Mashiach. Jeremías o Yermiyahu, capítulo 31,
verso 33. Este es el pacto que haré con la Bayit de Israel en aquellos días. Con la Bayit, no con el pueblo. No con la nación, porque no existía el pueblo para Yahweh en ese momento. Y por eso es que él dice, vosotros seréis mi pueblo. Y yo seré su Elohim, yo seré su Dios. Yo, una vez que se haya concertado el pacto. Por eso es que nosotros, para poder ser pueblo de Mashiach, tenemos que concertar el pacto con el Eterno, para nosotros entrar en un convenio, en un acuerdo que nos constituya a nosotros como pueblo del Eterno, como reino de Israel. Muy diferente a esto que tenemos en el Medio Oriente, que no es reino de Israel, sino República Democrática Parlamentaria de Israel, de acuerdo al modelo de la bestia, de acuerdo al modelo del dragón, el sistema grecorromano. Bien, entonces, mis queridos ajín, vemos que Yahushua HaMashiach no funda una comunidad aparte de Israel, no, sino que él lo que hace es restaurar el reino de Israel. Lo restaura a partir del remanente que le recibe, que le reconoce como Mashiach, rey, para entrar en pacto con el Eterno y para vivir conforme a los mandamientos contenidos en el acuerdo, en la alianza, en el convenio, que es la Constitución. Bien, entonces ese es el primer punto. El segundo punto es el siguiente. Cuando nosotros hablamos del judaísmo, para comprender bien y diferenciar de lo que luego se va a fundar, que hoy se denomina Iglesia Cristiana, que es totalmente opuesto a lo que es pueblo de Israel, reino de Mashiach. La iglesia es lo opuesto, es lo contrario, y lo va a entender de esta manera. Cuando se habla de judaísmo, ¿sabe que el fundador del judaísmo es Esdras? Esdras es el fundador del judaísmo. Antes de Esdras no existió judaísmo. Existía reino de Dios. Reino de Dios sobre Israel. Primera de Crónicas 28:5. El trono de Dios estaba ubicado geográficamente allí en ese territorio. Primera de Crónicas 29:23. Salomón se sentó por rey en el trono de Dios, que estaba ubicado en esa latitud. Bien, entonces lo que existía era el reino de Israel, pero luego que desaparece el reino, entonces tenemos un pueblo con religión, y esa religión se llama judaísmo, fundado por Esdras. Entonces a partir de allí de Esdras vamos a tener una nación, un pueblo con su religión, el judaísmo. Pero el judaísmo en ese contexto, mis queridos ajín, mis queridas ajayot, repito, el judaísmo es algo nacional, es un asunto nacional. El judaísmo, mis queridos ajín, mis queridas ajayot, en ese caso es lo que pudiéramos llamar la ideología del Estado. Un Estado ideológico que tiene su ideología. O sea, en este caso, como es religión, se le dice teología del Estado. Es la teología política del Estado. Un Estado teológico. Lo más cercano sería, para poder comprender, un Estado ideológico. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un Estado socialista, estamos hablando de un Estado que tiene una ideología, y la ideología es el socialismo. El Estado socialista. ¿Vio? Entonces, el que va en contra del socialismo está en contra del Estado. ¿Vio? Pueden haber interpretaciones del socialismo, pueden haber discusiones, pueden haber conversatorios sobre el socialismo en un Estado socialista. Por ejemplo, como es el caso de ahora
lo que por ahora se llama República Bolivariana de Venezuela. Allí tenemos un Estado socialista, ¿vio? Y hay discusión sobre el socialismo. Y hay diferentes interpretaciones del socialismo, pero siempre favorables, siempre las personas apoyando el socialismo. El que va en contra del socialismo va en contra del Estado socialista, va en contra del Estado socialista. Asimismo, de esta manera tenemos que entender lo que se llama un Estado judío. Un Estado judío que tiene como base ideológica o base teológica el judaísmo. Así que cuando estamos hablando de judaísmo, no estamos hablando de simple religión para la salvación del alma. Estamos hablando también de un tema de Estado, de gobierno. Judaísmo como ordenamiento social, como ordenamiento cultural, moral, económico, laboral, político, judicial, penal. Judaísmo en todas esas áreas para constituir lo que se llama un Estado judío. Entonces, cuando nosotros vamos al tiempo de Yahushua HaMashiach, ahí tenemos un judaísmo de Estado, un judaísmo de gobierno. Un Estado judío, lo que significa, mis queridos ajín, mis queridas ajayot, que todo lo que se diga sobre el judaísmo en ese contexto es entendido a favorable o contrario al Estado. Es entendido como favorable o contrario al Estado. Y es por esa la razón que son tomados los discípulos de Mashiach y son presentados en instancias judiciales, para conocer de ellos como una causa judicial, como aquellos que han infringido el ordenamiento jurídico de la nación y los echan en la cárcel, ¿vio? Entonces allí no estamos hablando de una iglesia cristiana en el sentido como nosotros la conocemos hoy, no, ahí no hay una iglesia cristiana, ahí hay una comunidad judía que reconoce a Yahushua Nazareno como el rey designado por Yahu para la nación de Israel. Para la nación de Israel. O sea, lo están reconociendo como un mandatario nacional. El resto de la comunidad judía no lo reconoció como rey de la nación. Entonces estamos hablando de una división de la nación. Israel se dividió en el siglo I. ¿Y qué es lo que divide a Israel en el siglo I? Mashiach. Mashiach es el que causa la división. Pero la división es de la nación. No es que se está creando un nuevo judaísmo. No es que se está creando una nueva religión llamada cristianismo. No, son los mismos judíos divididos y divididos por el Mashiach. Un pequeño grupo que lo reconoce como rey, hijo de David, heredero del trono de su padre, para gobernar los destinos de la nación. Y una inmensa mayoría de hebreos judíos que lo rechaza, que no lo reconoce. Eso es lo que tiene polarizada la nación ahí en ese momento en el siglo I. No es la fundación de una religión cristiana con un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que ofrece la salvación del juicio eterno. No es eso lo que tiene. Eso se va a crear después. Porque tenemos que saber una cosa, mis queridos ajín y mis queridas ajayot, que el cristianismo nace a partir de la aparición de la figura de Pablo. ¿No? Porque el primero en interpretar a Yahushua HaMashiach, al Nazareno, al rey, el primero en interpretarlo es Pablo. Pablo hace una reinterpretación y lo presenta como el siervo sufriente de Isaías 53. Que en Isaías 53 por ninguna parte aparece la palabra Mashiach. No, ahí no aparece la palabra Mashiach.
porque Mashiach es ungido para ser profeta, rey, sacerdote, no para ser cordero. No se unge a nadie para ser cordero. El cordero es aparte. Ese es otro tema que hay que tocar. Isaías 53. Pero Pablo entonces lo interpreta como el siervo sufriente de Isaías 53. Como el cordero expiatorio. Como el sacrificio que Yahú Sabaoth presenta para limpiar los pecados de la humanidad. Es una interpretación pablina, teología pablina. Es pablismo, no es cristianismo, es pablismo. Cuando nosotros nos metemos en los evangelios y queremos rescatar las palabras de Yahushua Nazareno, lo que vamos a conseguir es el reino, el anuncio del reino. La ley y los profetas fueron hasta ahora. De ahora en adelante, el reino de los cielos os es anunciado. ¿Qué significa eso? Muy descontextualizado, porque la gente dice, bueno, llegó el fin de la ley, ya los profetas y la ley no tienen ninguna validez y ahora en adelante es el reino. Pero no saben ni siquiera lo que es el reino. Cuando dice la ley y los profetas fueron hasta ahora, es que el pueblo, al no tener Mashiach, tenía como única fuente de autoridad dos libros. El libro de la ley, del Alajá, y el libro de los profetas. Esa era la guía que tenía el pueblo. Pero una vez presente el rey Mashiach, ya no es necesario tener como guía de autoridad la ley y los profetas, porque ya tenemos Mashiach. Y al tener Mashiach tenemos rey. Y el rey asume los poderes. Asume el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo. Entonces, ya teniendo rey, el rey ahora es el que va a regir los destinos de la nación de acuerdo a cómo está estipulado en el pacto constitucional y en las leyes de la nación. El Mashiach presente. Eso hay que entenderlo de esa forma. Ahí estamos hablando de cosas nacionales. No estamos hablando de religiones como cristianismo, no se está hablando de eso, de judeo-mesianismo y esas cosas, no, se está hablando de asuntos nacionales. Entonces, cuando queremos comprender esto que más adelante va a tomar nombre singular, cristianismo, cuando nunca existió un solo cristianismo, desde el inicio, lo dice don Antonio Piñero, catedrático, académico, con muchos méritos, con muchos reconocimientos internacionales, títulos, credenciales, hombre de mucha fama internacional, don Antonio Piñero lo dice. Existieron aproximadamente más de 80 cristianismos, existieron, imagínese usted, que luego fueron a una discusión en una asamblea en Nicea, Italia. Y de allí surgió el catolicismo, como unificación, pretendida unificación de todos esos cristianismos. Agarrar todo ese poco de cristianismo, meterlos en una licuadora y hacer uno solo. Lo cual tampoco fue posible, porque todavía siguieron existiendo otros cristianismos, como el cristianismo copto, el arriano, el nestoriano. Y hasta el día de hoy hay una gran variedad de cristianismo. No existe un solo cristianismo, nunca ha existido un solo cristianismo. Pero vemos que eso no tiene nada que ver, absolutamente, el cristianismo no tiene nada absolutamente que ver con lo fundado por Yahushua Nazareno, por sus apóstoles y por sus discípulos. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Es lo opuesto totalmente. Ahora, el reino. Una vez que se construyen toda esta cantidad de cristianismo, se rechaza, todos estos cristianismos rechazan el reino, rechazan la idea de Yahushua HaMashiach como un rey gobernando sobre un pueblo en ausencia, pero gobernando a través de sus mandamientos y de los ancianos constituidos por él en su comunidad.
esa idea es totalmente rechazada, para entonces ya no identificarse con Israel. ¿Por qué los cristianos no quisieron desligarse de Israel, quisieron desligarse de un Mashiach rey? ¿Por qué? Por la gran persecución que Roma tenía precisamente por ese mismo tema. Ese fue el tema controversial entre Israel y Roma, porque todos los movimientos mesiánicos desde el siglo I, desde el siglo II, antes de Mashiach, y después siglo I, hasta el 135 con la última, 132, 135 después de Mashiach, con la última rebelión, la rebelión de Israel encabezada por Bar Kokhba. Siempre el tema fue la restauración del reino. Y cada hombre que encabezaba una rebelión contra Roma era comprendido como un Mashiach. Porque Mashiach es ungido para libertar y para restaurarle la independencia a la nación. Mashiach es un asunto nacional, no un asunto meramente religioso, denominacional. Entonces los cristianos empezaron a distanciarse y a sacarle el cuerpo no solamente a Israel fundado por Mashiach, estoy hablando de Israel de Mashiach, reino de Mashiach, a separarse por temor y a congraciarse con el imperio, con Roma, con el César, que era la bestia que estaba sentado en el trono del dragón. Comenzaron a congraciarse hasta que finalmente se unieron totalmente. A partir de Constantino se unieron, la bestia y el cristianismo se unieron para constituir un solo poder, que en Apocalipsis es descubierto como la bestia de los dos cuernos que surge de la tierra. Y esos dos cuernos, uno es el papado y el otro era el emperador cristiano, cuyo primer emperador fue Carlomagno, siglo VIII después de Mashiach. Hay que examinar todo eso. Entonces el cristianismo que surgió de Nicea, que se va a dividir con Martín Lutero, es rival del reino también. ¿Por qué? Porque es parte de la bestia de dos cuernos. La rivalidad, mis queridos Jajín. Muy interesante este tema, pero no podemos hacerlo más largo. Así que vamos a pedir, si ustedes quieren saber más de esto, porque tenemos muchas cosas que hablar sobre el reino para mostrarle la presencia del reino hoy, acá en este territorio que por ahora se llama Venezuela. El reino de Dios acá, el reino de Israel acá, nosotros acá presentes, extendiéndonos y fortaleciéndonos, pero sabiendo que tenemos una rivalidad. Y que esa rivalidad puede ser hasta persecución. Hasta persecución, porque ahora entonces todo lo que sea disidente en contra de el Estado encuentra también persecución por parte de las religiones que se benefician del Estado. Del Estado al servicio de la bestia y del dragón. El Estado al servicio de la bestia y del dragón. Entonces, con unas religiones que se benefician del Estado y por supuesto defienden las políticas de persecución del Estado. Y nosotros acá el reino de su majestad, nuestro amado rey Yahushua HaMashiach, el león, ya no el cordero, sino el león de la tribu de Yahudá. No cordero, porque él no fue cordero, nunca fue cordero, fue asesinado, fue un asesinato lo que se cometió, un regicidio. Y de este tema vamos a hablar también, expiación o asesinato, expiación o crimen de Estado. Voy finalizando con estos punticos. Aquí dice Lucas, dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola.
pero temieron al pueblo. Temieron al pueblo, a los millones estos de judíos que rechazaron a Mashiach. Mire lo que dice el mismo Lucas por otra parte en el libro de los Hechos. Porque verdaderamente, esto es en Hechos capítulo 4, verso 27, porque verdaderamente se unieron. Solicita tu Biblia, Kadosh Israelita del Sur. Aquí vas a conseguir muchos temas en comentarios, análisis, apuntes, una Biblia de estudio, una Biblia de investigación, donde tenemos apuntes sobre todos estos temas que tratamos en nuestro canal. También puedes tener más información sobre este tema con mucha más amplitud, con mucha más profundidad en esta obra titulada El Reino y el Antirreino. Solicítalo ya a nuestro número de WhatsApp y de esta manera estarás también apoyando el reino de Dios en este territorio que por ahora se llama Venezuela, en toda América. También quiero decirte que a través de nuestro número puedes solicitar también la oportunidad para tú participar también en adoración, en cumplimiento de los mandamientos del Eterno, ofrendando para Israel. Tienes que recordar un tema sobre el juicio a las naciones. El juicio a las naciones se va a tratar sobre un solo tema nada más. Un tema de acusación contra todas las naciones. Y es, por cuanto no hiciste esto con mis hermanos más pequeños, o sea, con mi reino, con mi nación, conmigo tampoco lo hiciste. Porque los de la derecha, las ovejas, en ese caso constituyen la nación Kadosh, el reino de Israel en la tierra. Lo que no se hizo con el reino, no se hizo con el rey, con el Mashiach. Así que hoy tienes la oportunidad de participar en la construcción del reino de Mashiach, de Israel como pueblo Kadosh, reino de Israel, acá en América, a través de tus diezmos y tus ofrendas en acto de adoración al Eterno. Será hasta una próxima oportunidad. Que Yahú, nuestro Abba Kadosh, te bendiga y te guarde. Un abrazo santo y un beso santo para todos y para todas. Shalom Aleichem.